Seguimos con información sobre la guerra con Irán. Ante el despliegue estadounidense y ya sin grandes buques, Irán apela a tácticas asimétricas en el estrecho de Hormuz. Esto lo dice Brad Landon, periodista senior de CNN sobre asuntos militares. Están utilizando lanchas rápidas en enjambre apoyadas por drones y misiles. Y aunque esas embarcaciones no igualan a un destructor estadounidense, en grupo sí pueden causar daños y sembrar minas en el estrecho. Y el presidente Trump dice que no hay fecha límite para poner fin a la guerra con Irán. Y por ello nos vamos en vivo hasta Jerusalén con José Levi. José, el presidente Trump acaba de enviar un comunicado a través de sus redes sociales que seguro pondrá a Irán a pensar y que también me dice que tal vez las negociaciones no van como esperaba. Buenas tardes para ti. Sí, bueno, aquí lo que vemos, Rebeca, buenos días, es que lo que asegura Donald Trump es que está ahora su armada intentando limpiar toda la zona del estratégico estrecho de Hormuz de minas que pueden haber sido colocadas ahí por la Guardia Revolucionaria de Irán. Él también afirma que después de que ordenara el destruir los 159 barcos, dice, de la Armada de Irán, todavía cuenta esta República Islámica con estas lanchas rápidas de ataque y entonces ha dado instrucciones a su Armada de disparar, destruir a todas las lanchas que se puedan encontrar, sobre todo colocando minas en este estratégico estrecho. Así lo acaba de publicar en la red social Truth Social. Esto cuando vemos que siguen también las acciones de Irán de su parte. Ayer tuvo el abordaje de dos naves distintas que intentaron cruzar el estratégico estrecho de Hormuz, pero vemos que también están estas imágenes en las cuales se ve lo que sería, afirman en la Guardia Revolucionaria, el abordaje de estas naves, pero aparentemente no se trataría del momento en el cual se efectúa esa acción, sino más bien una escenificación de algo así, ya que muchos se preguntan cómo puede ser que haya alguien ya en la cubierta filmando a los que están subiendo. También las iluminaciones muestran que se trata de distintos momentos durante el día. Tampoco se ve ningún tipo de tripulantes o de personas que puedan estar corriendo por la cubierta. Pero en cualquier caso, esto es una muestra más de hasta qué punto Irán está decidida a interceptar aquellas naves que intenten cruzar el estrecho de Hormuz sin su permiso, sin pagar el peaje que afirman ahora en Teherán. Está comenzando ya a llegar cantidades de dinero precisamente por naves que decidieron pagar esta tarifa impuesta por Irán. Vemos por el otro lado que si Irán está con este bloqueo marítimo al estrecho de Hormuz, también Estados Unidos está ejerciendo su bloqueo a las importaciones y exportaciones de Irán y acaban también de informar las fuerzas navales de Estados Unidos que en la pasada madrugada interceptaron un nuevo petrolero que había salido de Irán y en el Océano Índico. Hay quienes dicen que entre Sri Lanka e Indonesia, como ocurrió hace un par de días con otro petrolero, fue abordado por las fuerzas de Estados Unidos, las cuales afirman que en total ya son más de 30 las naves que o bien fueron abordadas o bien tuvieron que dar media vuelta en el mar después de que fueran detectadas por la Marina de Estados Unidos, que hace un seguimiento preciso de algo así. Lo que ocurre muchas veces, dicen en Irán, es que ellos aparentemente contarían con la posibilidad de exportar petróleo no a través del Golfo Pérsico, sino al otro lado del estrecho de Hormuz. Hablamos del puerto de Hask. Rebeca.
José, me gustaría reiterar lo que dijo el presidente Donald Trump, si nos pueden poner su comunicado que puso a través de su red social Truth Social. Y lo quiero repetir, José, y dice, he ordenado a la Marina de los Estados Unidos que dispare y elimine cualquier embarcación, por pequeña que sea. Sus buques navales, todos 159 de ellos, están en el fondo del mar. Que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Hormuz, no debe haber ninguna vacilación. Además, aquellos que se encargan de Bear Mines están despejando el estrecho en este momento. Como tú lo decías, por la presente ordeno que esta actividad continúe, pero a un nivel triplicado. Gracias por su atención en este asunto, el presidente Donald J. Trump. Y ahí está, pues está dejando claro que se dispare y se elimine a cualquier nave que pareciera que está tal vez poniendo estas minas de las que nos estás mencionando. Sí, aquí tenemos que es verdad lo que dice Donald Trump, al menos esa es la impresión, que destruyeron estos 154 barcos, naves de una armada que era, hay quienes dicen quizás una de las más importantes, si no la más, de todo el Medio Oriente. Pero aquí lo que ocurre es que en Irán habría también por parte de la Guardia Revolucionaria miles de lanchas rápidas. Quizás la mitad de ellas fueron hasta ahora destruidas, pero están todavía otros miles que pueden actuar y tienen una capacidad de atacar a naves, el interceptarlas, abordar estas naves. También tienen la posibilidad de poner minas, que es lo que aquí intenta ahora Donald Trump impedir. Rebeca. También, José, no podemos perder el foco de otro conflicto y la otra vertiente de la guerra es el conflicto entre Líbano e Israel. Ayer el diputado de Hezbollah, el grupo armado pro-iraní, del régimen pro-iraní basado en Líbano, dijo que ya no estar comprometido con los acuerdos de paz que se habían implementado. ¿Qué sabemos de estos posibles ataques o si Hezbollah está atacando Israel todavía o viceversa? Bueno, vemos que hay un alto el fuego que hace una semana declaró Donald Trump, de hecho impuso Donald Trump a las partes y entonces es verdad que hay violaciones en ambas direcciones de este alto el fuego. Pero junto a esto están ahora negociaciones, una segunda ronda de diálogo que dentro de unas horas se reanudará en Washington, donde habrán representantes de Israel, representantes del Líbano. El objetivo, dicen en el Líbano, quizás es llegar a una prórroga de este alto el fuego declarado por Donald Trump de 10 días, de un mes más. Pero junto a esto existe aquí lo que afirman en Israel. El canciller Gideon Sa'ar, él asegura que al fin y al cabo tanto Israel como el gobierno libanés tienen el mismo objetivo, terminar con la capacidad militar de Hezbollah, que hasta ahora actúa sin permiso, sin autorización de su gobierno, sino que más obedece a lo que ocurre en el interior de Irán. Y entonces esto es totalmente rechazado, pero eso sí, Hezbollah afirma que seguirán actuando contra Israel, también de forma unilateral, sin permiso de su ejército, del ejército libanés o de su gobierno, hasta que las tropas israelíes se retiren por completo del sur del Líbano. Francisco, iniciemos con lo que acaba de publicar el presidente Donald Trump, que mandó a disparar y a matar a cualquier lancha que pudiera o que pareciera que pudiera estar poniendo minas sobre la zona. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que es una respuesta esperada de parte del presidente Trump. Sin embargo, la realidad es que dudo de su efectividad, porque, como ya lo mencionaba José, se piensa que Irán construyó alrededor de 3.000 lanchas rápidas y que probablemente aún mantienen cerca de 1.500 o 2.000 en operación. Esta guerra asimétrica de enjambre, si le queremos llamar así, es muy difícil de contrarrestar por medios tradicionales. Un acorazado atacando un enjambre de lanchas puede resultar poco efectivo. Ahora, estábamos hablando que
Irán y desde el inicio de la guerra se hablaba de que Irán, la forma de defenderse de Irán no era una tan costosa y era más sobre el número de ataques que podrían ejercer. Estamos viendo, eso era en tierra, estamos viendo ahora esto en las aguas. Sí, y también tenemos el precedente de que fue la misma estrategia que utilizaron en el aire, con miles de drones funcionando a veces como pantalla para el lanzamiento de misiles. De manera que esta guerra asimétrica tiene varios precedentes, perdón, en tierra, aire y hoy en el mar. Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. This is the moment Iranian forces purportedly seize a cargo ship at sea. The video aired on state media appears to show Revolutionary Guard commandos carrying out the operation in the Strait of Hormuz. The targets, a Panama-flagged container ship, the MSC Francesca, and a Liberia-flagged ship, the Epaminondas. Fast attack boats close in as armed commandos appear to climb aboard, rifles slung, scaling up from a small boat onto the massive hull. Multiple angles show them boarding from the water onto the vessel. Then, a second ship is approached the same way. Inside, soldiers appear to open doors, moving through the ship with weapons drawn. Tracking data shows both ships are now sitting just off the Iranian coast. Authorities say the crews are safe, including 21 Ukrainians and Filipinos aboard the Epaminondas. By releasing this video, Iran is trying to show its ability to stop, board, and control commercial ships at one of the most critical oil choke points in the world, even as a fragile ceasefire extended by President Trump struggles to hold and tensions continue to rise. El que haya utilizado más del 45%, 45% es el número que se está manejando desde el punto de vista oficial. Numeraciones y valoraciones extraoficiales valoran entre el 62 y el 64% del uso de estos misiles. El problema es que la reserva estratégica que Estados Unidos tiene de estos misiles tiene que no superar o no ser inferior al 32,6%, al 37% de estos misiles, lo cual sería crítico. La reposición de estos misiles tarda entre 6 y 7 meses para poder llegar otra vez al 100% de la incorporación de estas capacidades militares. Estados Unidos ha hecho esta tregua, como ha hecho los otros anteriores, para intentar forzar la maquinaria de la reserva que le queda militar, acompañándolo con un nuevo portaaviones, el Bush. Ahora bien, Irán, por otro lado, tiene las capacidades muy bien engrasadas y se sabe que tiene al menos, aún todavía, en torno a unos 1.500, 1.600 misiles de crucero, en torno a unos 6.000, 6.500 drones de diferentes alcances, los famosos Shahed, ¿no? En Rusia se llaman los Geranio 2. Por tanto, en estos momentos no se trata de quién puede ejercer violencia o quién puede ejercer ataques directos, que evidentemente Estados Unidos puede acabar con esta guerra usando bombas nucleares, sino evitar que la otra parte, el contrincante, logre sus objetivos. Este conflicto militar va de desgaste, y en ese desgaste, evidentemente, Estados Unidos y también, por tanto, Israel están sufriendo más desgaste de lo que Irán, que lleva 20 años preparándose para esto, lleva sufriendo. No olvidemos que sufre más el que tiene que poner, en definitiva, botas en el terreno, sufre más el que tiene que lograr objetivos militares de ataque y sufre menos el que tiene que hacer defensas estratégicas o aguantar el envite de los misiles. Especialmente cuando no se tiene claridad, conciencia de cuál es el poderío. Se sabe que es mucho, pero no tienen como a conciencia cuál es. Y cuando se habla, Fernando, de un riesgo a corto plazo en caso de otro conflicto, ¿de qué tipo de escenarios estamos hablando exactamente? Es decir, ¿qué tan vulnerable queda Estados Unidos hoy en día? Pues queda extremadamente vulnerable. Estados Unidos sigue teniendo la capacidad militar que tiene, evidentemente es una potencia militar, nuclear de primer orden, y solo le queda ya la parte táctica nuclear o las bombas MOA-B, MOA-A, que son bombas de alto poder destructivo, en torno a 11 toneladas de TNT, para poder equilibrarse como tal. Ahora bien, esas acciones militares, esas acciones de ataque, significarían una escalada sin precedentes que pondría a 2/3 del mundo en contra de Estados Unidos, que ya lo están, pero bueno, lo pondría definitivamente, y quizá China se incorporaría a esa línea dura de ataque a Estados Unidos y a sus aliados. Ahora bien, el conflicto real de que hubiera otro ataque militar o otra
frente militar abierto, siguiendo la táctica militar de que por encima de 3 frentes abiertos simultáneos no es posible mantener ninguna guerra. Le ocurrió a Napoleón, le ocurrió a Hitler, le ocurrió a Carlomagno, le ha ocurrido a mucha gente a la hora de ocurrir a escenarios militares. 3 escenarios abiertos son muy difíciles. Estados Unidos en estos momentos tiene al menos casi 2 escenarios abiertos. En caso de un tercer escenario abierto militar que requisiera el desplazamiento de fuerzas armadas, en este caso misiles de largo alcance y portaaviones, significaría que no podría o tendría que estar en niveles críticos de ataque. Eso significa que tendría que utilizar armamento de otro tipo que hasta ahora no ha utilizado. Sería una escalada militar sin precedentes y el riesgo sería estratégico porque Estados Unidos, si lo hiciera, se quedaría sin reservas en su propio territorio de esos misiles. Evidentemente, tiene otros misiles de defensa y de ataque, pero no los que está utilizando en este momento. Y si hablamos desde la perspectiva de inteligencia militar, ¿qué mensajes estaría enviando con esta reducción de arsenales adversarios estratégicos como por ejemplo China, Rusia o incluso a Irán? Pues está dando una visión un poco extraña. Evidentemente, no olvidemos que el que fuera director de la contrainteligencia militar de Estados Unidos dimitió precisamente por desavenencias a la hora de empezar este conflicto militar, esta guerra con Irán de manera directa, ¿no? El problema reside en que estratégicamente, desde el punto de vista de la inteligencia, China, por supuesto, lleva dotando y sigue aterrizando aviones en el noreste de Irán constantemente, aviones con tecnología militar, con suministro militar. Hay una alianza entre Rusia e Irán militar, hay una alianza entre China e Irán y hay una alianza más importante todavía por lo que significa de relación religiosa entre Pakistán e Irán. No olvidemos que el 20% de la población pakistaní es de origen chií y Pakistán ha dicho que si hay una amenaza o un riesgo de amenaza real nuclear o táctica nuclear, ellos responderían, Pakistán respondería atacando directamente a Israel con armas nucleares que tiene. Por tanto, el mensaje de inteligencia es, aunque suene muy duro decirlo, Estados Unidos va perdiendo la batalla de la narrativa internacional y va perdiendo credibilidad a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no puede aguantar este tipo de vaivenes de ir hacia adelante y hacia atrás de manera constante, erosionando la reputación interna y erosionando también los aliados que le quedan. Europa se está desmarcando, aunque Europa en realidad no cuenta excesivamente desde el punto de vista militar, y se está desmarcando también los aliados de la zona. Arabia Saudita ya no está en la misma línea, Jordania no está en la misma línea, Egipto se siente desplazado, y evidentemente Emiratos Árabes no se siente con capacidad para oponerse. Evidentemente la Guardia Revolucionaria está en condiciones absolutas de bloquear el estrecho de Hormuz de manera indefinida y eso colapsaría directamente todo el suministro energético que sale por el Golfo. Fernando, y es que precisamente allá iba mi siguiente pregunta y es ¿cómo puede cambiar ese equilibrio militar global cuando una potencia como Estados Unidos reduce su inventario de armas de alta precisión? Pues evidentemente significaría que volveríamos a lo que se llamaría una guerra tradicional, ¿no? Tendría que haber una acción militar que implicara, por ejemplo, poner tropas en el terreno, botas en el terreno, que se suele decir. El problema es que esto significaría, en el caso de Irán, un país de 97 millones de habitantes aproximadamente, donde más de 1,5 de la población es del Sepapas Darán, es decir, es la Guardia Revolucionaria, son casi 350.000 soldados que tienen grandes dotaciones militares, significaría un Vietnam multiplicado por 4. Algo que significaría que Estados Unidos se embarraría, se enfrentaría en un lugar en el que podría serle muy difícil avanzar un terreno que no es como Ucrania, que es plano, no es como otros territorios en los que Estados Unidos se ha metido, sino es un territorio muy denso orográficamente, muy complicado, muy intrincado y que desde hace más de 20 años Irán lleva reforzando sus capacidades. Desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos, a mi modo de ver, está cometiendo 2 errores. Uno, despreciar al enemigo, despreciar a Irán y sus capacidades de resiliencia, y 2, despreciar la posibilidad de que esa disminución estratégica de sus armas defensivas le obligue a una guerra tradicional, bombas tradicionales, ejército tradicional, acciones militares aerotransportadas de invasión militares y por tanto significaría una nueva guerra, al modo para entendernos por favor, de la Segunda Guerra Mundial, en el que implicaría más escenarios de riesgo. Y eso, hoy por hoy, en esos escenarios es extremadamente riesgoso, extremadamente peligroso para Estados Unidos y su reputación. Por tanto, Irán, si me preguntan,
nos guste o no nos guste, va ganando la guerra desde el punto de vista de la narrativa y las capacidades de aguante.